Venezuela al día. Y un detalle allí importante, muchachos, es que lo comentábamos esta mañana también, es que se cree o se espera que el que sea elegido papa, pues no tenga menos de 60 años, o sea, esté por encima de 60 años, porque no se quiere que haya un pontificado tan largo, como fue, por ejemplo, el del Papa Juan Pablo II, que duró 26 años, desde finales de los 70 hasta entrado el año 2000. Entonces está buscando un papa que esté por allí 65, 68, 70 años de edad, para que más o menos quizás pueda durar el promedio, lo que duró pues el Papa Francisco, menos de 20 años. No quiere que haya un papado tan largo como fue justamente el de Juan Pablo II. Pero bueno, quedarán varios días ahora es que quedan días, como les contaba al principio, estos días y semanas que hablaremos seguramente del Papa Francisco y lo que vendrá y la elección del nuevo Papa. Pero como hemos dicho también acá, y lo hemos comentado, y por supuesto se conoce ampliamente, era argentino, primer Papa latinoamericano, y obviamente en su Argentina natal pues fue recibida la noticia pues seguramente más sentida que en el resto del continente, y por eso tenemos aquí ya conectado a Gabriel Bastidas, periodista venezolano, está en Buenos Aires, para que nos cuente un poco cómo fue recibida la noticia en Argentina, que se ha dicho, qué decisión ha tomado el gobierno en cuanto al fallecimiento de Papa Francisco, si va a haber algún acto protocolar. Gabriel, cuéntanos, buenas tardes, bienvenido a Venezuela al día. Hola, buenas tardes. En Argentina, bueno, la noticia llegó con mucha sorpresa, luego de las imágenes que se habían visto ayer del Papa participando en el Urbit et Orbe, bendiciendo por el domingo de Pascua a los feligreses. Fue una sorpresa, a las 5 de la mañana se conoció acá en Argentina, y durante el día feligreses, ciudadanos comunes han estado acercándose a la Catedral de Buenos Aires y a otras iglesias donde el Papa Francisco, en ese momento el padre Jorge, como se le conocía, fue párroco, luego en la catedral, donde fue arzobispo de Buenos Aires, y de alguna manera también recordando cómo fue su trayectoria como pastor de la Iglesia Católica Argentina, en sus inicios como sacerdote, luego como arzobispo de la capital, y posteriormente ya como papa y sumo pontífice de la Iglesia Católica. El primer papa latinoamericano, papa argentino, pero lamentablemente durante su pontificado no visitó Argentina, fue uno de los pendientes que le quedó al Papa Francisco. El año pasado en una entrevista dijo que esperaba poder hacerlo este año, lamentablemente su situación de salud empeoró y no pudo concretar este deseo. Sí, Gabriel, hablando precisamente de esos pendientes, ahora que digamos, se confirma la muerte del Papa Francisco, se está reactivando una vez, digamos, esa relación que tenía con Argentina. Sabemos que representaba muy bien, digamos, como su forma de ser, su forma de expresarse, su forma de enfrentar diferentes temas, pero sí hubo muchas críticas, al menos, digamos, antes de ser elegido Papa, por su posición política, porque algunos consideraban que no era lo suficientemente contundente a la hora de hablar, por ejemplo, de la dictadura, o que incluso había relaciones con miembros de la dictadura. ¿Este tema se está reactivando de nuevo ahora que se confirma la muerte, o digamos ya es un debate que ya se cerró? Sí, internamente en Argentina siempre fue una figura, digamos, controversial, porque estaba muy vinculada a la política local en Argentina. Su origen, su afinidad, digamos, hacia el peronismo le hacía tener posturas que muchas veces fueron controversiales. En sus orígenes, cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta, hubo un fuerte cruce entre el entonces arzobispo Bergoglio y la presidenta Kirchner. Luego ellos lograron hacer las paces y tuvieron de alguna manera una buena relación. Posteriormente con el presidente Mauricio Macri hubo una buena sintonía, buen diálogo, pero en ese momento el Papa Francisco no quiso venir a Argentina para no quedar inmerso en la grieta política, la fractura política de la sociedad argentina, ¿no? Y no beneficiar de alguna manera al gobierno de Macri con su visita. Posteriormente con Alberto Fernández sí tenía una muy buena afinidad, muy buena relación. Sin embargo, bueno, en ese gobierno ocurrió la pandemia del coronavirus, no pudo viajar, y posteriormente hubo unas diferencias allí entre ellos porque durante el gobierno de Alberto Fernández fue cuando se promulgó la ley del aborto legal en Argentina, algo a lo que el Papa Francisco obviamente se oponía, y eso generó roces entre Alberto Fernández y el Papa Francisco. Y bueno, ya en el último año con el presidente Javier Milei, ellos tenían una relación bastante distante, porque Milei en la campaña electoral, recordemos, emitió fuertes señalamientos, insultos inclusive,
contra el Papa Francisco, lo llamaba el maligno, el representante del maligno en la tierra, lo llegó a calificar como imbécil y otros insultos, porque lo señalaba de favorecer a la izquierda en la región y promover ideas políticas con las que Milei no comulgaba. Sin embargo, cuando Milei logró llegar al poder, lograron hacer las paces, digamos, y establecer algún vínculo, y el Papa Francisco incluso lo recibió en el Vaticano el año pasado. Gabriel, justo te quería preguntar sobre eso, sabiendo que tenía esa relación distante con Javier Milei. Sin embargo, hoy Milei, a través de su cuenta de Twitter, expresó su sentimiento alrededor de la muerte, y muchos alrededor de la política argentina y de los medios en Argentina están llamando la situación como hipócrita. ¿Cómo se ha manejado eso con respecto al gobierno y a esa relación que hoy están tratando de maquillar, entre comillas, luego del fallecimiento? Sí, el presidente en su mensaje de Twitter incluso destacó eso, que a pesar de las diferencias, resaltaba la bondad y la calidad humana del Papa Francisco. El gobierno argentino decretó 7 días de duelo acá en Argentina. Incluso el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires informó que las escuelas católicas hoy no tendrían clases, el resto del sistema educativo sí estaba funcionando. Pero bueno, de alguna manera el gobierno sí está cumpliendo con el protocolo que corresponde, ¿no? Al ser una de las personalidades argentinas más importantes en la historia de la humanidad, y así está siendo reconocido. Diversas personalidades, ya incluso hasta Lionel Messi, el capitán de la selección argentina, se pronunció, y de allí para abajo todas las personalidades en la política, la sociedad, el deporte, la cultura argentina se han estado pronunciando, y se espera que haya diversas actividades para rendir honor al Papa Francisco. Hoy ya hubo algunas misas en la catedral y en otras iglesias donde él fue párroco. Se espera que en la noche el obelisco de la ciudad de Buenos Aires se ilumine con un mapping, con un mensaje al Papa Francisco. Ya cuando él estaba hospitalizado, se puso un mensaje que decía: Buenos Aires, reza por vos. Hay expectativa de cuál va a ser el mensaje que se publique hoy. Y también, bueno, que otras actividades organice la Arquidiócesis de Buenos Aires para que los feligreses puedan acercarse. Esta noche también se espera que en la misa que corresponde todas las noches en la catedral, se espera cuando asista la mayor cantidad de feligreses. Incluso se hablaba de que podía realizarse afuera de la catedral la misa, en la Plaza de Mayo, que está justamente al frente de la Casa Rosada, la sede de gobierno. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros desde Argentina. Nos queda claro lo que representa hoy para el pueblo de ese país. También el abrazo para toda la gente de Argentina, que bueno, que lamenta el fallecimiento hoy del Papa Francisco. Gracias y bienvenido siempre a Venezuela al Día. Un abrazo, a la orden. Gabriel